conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te estés conectando para una lección más. Estamos ya en la lección número 7 de este curso titulado Las Epístolas Paulinas. Y amado hermano, hoy vamos a finalizar lo que es la epístola a los romanos. Hemos estado hablando bastante de esta epístola y hoy vamos a ver los últimos capítulos de Romanos, que yo creo que va a ser de mucha importancia. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda? Amén. Inclina tu rostro y cierra tus ojos un momentito. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias el día de hoy por tu palabra. Te pedimos que nos edifiques por medio de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y suplicamos, Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a comenzar entonces en lo que es esta hermosa epístola. Vamos a finalizarla, la epístola a los romanos. Estamos en la lección número 7 de las epístolas paulinas y esta sección se compone de lo que es las relaciones. Toda esta sección, del capítulo 12 al capítulo 16, se compone de relaciones. Por ejemplo, la primera parte es la relación con Dios, nuestra relación con Dios. La segunda sección es nuestra relación con las autoridades. La tercera es nuestra relación con el prójimo. Y por último, nuestra relación con los de la iglesia. Es interesante. Entonces, cada una de estas secciones es de mucha importancia. Miremos entonces esta primera parte, nuestra relación con Dios. Y démonos cuenta que nos van a enseñar varias cosas. Por ejemplo, aquí en Romanos 12:1 se nos dice que, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. La primera parte nos damos cuenta que dice sacrificio. Y es que ya se nos ha dicho en 1 de Pedro 2:5 que ahora los sacrificios son espirituales, como lo dice ahí. Pero mira el verso completo. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces los sacrificios ya no son como los de antes, físicos, literales, ¿verdad? Donde se mataba un animalito, sino que ahora nos está enseñando Pedro y Pablo, nos están enseñando de que los sacrificios son espirituales. Pero también Pablo usa esta palabra que también se usó ahí en Pedro, que dice que es vivo. Amén. Pedro lo usa, piedras vivas. Y esto de vivo tiene que ver porque lo hacemos nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que dicen algunos de los comentarios bíblicos, porque lo hacemos con nuestra vida. Pero también debe de ser santos, lo cual también Pedro ya nos había dicho. Dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. También Pedro y Pablo usan esa misma palabra de aceptables. Amén. Es el requisito de hacerlo como a Dios le agrada. Y el hecho de que lo hacemos en un sacrificio vivo y santo es porque es en unión a Jesús.
De otra manera no se pudiera ser posible. Pero ahora también nos dicen de que es nuestro culto racional. Y otras versiones usan estas palabras, estas frases: verdadero culto, adoración espiritual, adoración verdadera. Eso es lo que usan otras versiones en esta frase de culto racional. Entonces, la primera sección, el primer versículo, nos está enseñando cómo debemos de adorar ahora a Dios. Debemos nosotros ahora ser un sacrificio vivo, ser un sacrificio santo, o sea, apartado para Dios, pero también hacerlo a la manera que a Dios le agrada, o sea, aceptable a Él. Ahora, el segundo verso, el versículo 2, capítulo 12, versículo 2, nos va a dar una mejor idea de cómo el primer verso puede ser posible. Y vamos a ver qué es lo que a Dios le agrada. Dice el verso 2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nos están hablando de un estilo de vida. Y esta primera palabra que aparece ahí, amado hermano, significa darse uno la forma de. Qué interesante, ¿verdad? Darse uno la forma de. Es como que nos están diciendo, hay un molde, que es el molde del mundo, y nosotros no debemos de ser de ese molde. Debemos de ser diferentes. De esta manera va a ser un mejor sacrificio, el verso 1. O sea, el verso 2 contribuye al verso 1. Pero sigue diciendo esta otra frase, al mundo actual. Y es que tenemos que ver detalles del mundo actual. El mundo actual está bajo el control del maligno. 1 Juan 5:19 nos dice esto. También 1 Corintios 2:12 nos dice que el mundo actual tiene su propio espíritu, no es el Espíritu Santo. Y también no hay que copiar su estilo de vida, ni su moda, ni desear sus obras. O sea, nosotros debemos de ser completamente apartados de todo esto que es el molde del mundo actual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí está la palabra que nos interesa. Dice, si no sean, o sea, en contrario a este mundo actual, debemos de ser transformados. Y esa palabra que aparece ahí para transformados es la palabra metamorfo, que significa transformar la naturaleza esencial de algo. La naturaleza, démonos cuenta que aquí viene a tocar los primeros puntos que hablamos en esta epístola a los romanos. La santificación, ¿te recuerdas? Es la que cambia la naturaleza. ¿Te recuerdas que lo vimos en una de las lecciones? Cuando nosotros vivimos una vida santificada a Dios, eso está transformando nuestra naturaleza. Eso es muy importante porque ahora nos tocan ese tema otra vez. Pero dice de que debe de ser mediante la renovación de nuestra mente. Efesios 4:23 dice, ser renovados en la actitud de su mente. De esta manera, haciendo esto, amado hermano, es como nosotros vamos a comprender cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Entonces aquí en esta primera sección, el capítulo 12 de Romanos, nos está hablando de nuestra relación con Dios. ¿Cómo nosotros podemos mejorarla? Amén. Ahora, después de ser redimidos, ¿cómo debemos de vivir para Dios? Ya ahora los sacrificios no son aquellos sacrificios de animalitos, sino que nosotros mismos somos unos sacrificios a Dios. Como piedras vivas, decía ahí Pedro, ¿verdad? Miremos entonces ahora que se nos va a hablar de otros puntos en relación a nuestra relación con Dios. Mira el versículo 6, capítulo 12, versículo 6. Todo está entrelazado.
Dice, tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Aquí nos van a enseñar algunos puntos importantes, amados hermanos. En todos estos versos, del 6 al 8, nos van a enseñar que debemos servir a Dios con los dones que Él nos ha dado. Démonos cuenta que aquí en el verso 6 dice, tenemos dos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. O sea que los dones que Dios nos dio, pongámoslos al servicio de Dios. Pero lo segundo, el servicio es parte de lo que Dios requiere. Amén. Mateo capítulo 4 enfatiza ese punto también. Vayamos ahí, por favor, a Mateo capítulo 4, versículo 10. Lo tenemos, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es más, vamos a ver que constantemente cuando se habla de adoración, ya sea cuando Dios les prohibía al pueblo de Dios que adoraran a otros ídolos, les decían no los van a adorar ni los van a servir. Hay una relación entre adoración y servicio. Por eso esto no está nada lejos de los primeros dos versos del capítulo 12, en lo que hablaba de la adoración, ¿verdad? De que ahora somos nosotros sacrificios. Esto está bien cerquita todo eso, amado hermano, es el contexto. Porque ahora se nos está hablando de servicio y es que el servicio va muy de la mano con la adoración. Esto es muy importante. Miremos por favor el tercer punto. Démonos cuenta que los dones que están hablando aquí son dones diferentes a los que aparecen en 1 Corintios capítulo 12. Amén. Aquí se nos está hablando de profecía, se nos está hablando de servicio, se nos está hablando de enseñanza, de exhortación, de compartir, de dirigir y de compasión. Qué hermoso, ¿verdad? Y sigue hablando. Todo esto está relacionado. Ahora vayamos al versículo 9, donde se nos va a mostrar otra parte de nuestra relación con Dios. ¿Cuál es esa otra parte? El amor que tenemos unos con los otros. Todo esto está relacionado, hermano. Nuestro sacrificio hacia Dios con nuestro servicio, nuestra adoración con nuestro servicio y también el amor entre los hermanos. Por eso esta primera sección es nuestra relación con Dios. Mira lo que dice el verso 9. Dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Esta palabra aquí que aparece como ágape denota una invencible benevolencia y una irreductible buena voluntad. La palabra amor que aparece ahí es la palabra ágape. Dice que siempre busca el bien de la otra persona, no importa lo que ésta haga. Es el amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio y no se para a considerar el valor de su objeto. Ágape es un amor que se ofrece conscientemente, mientras filos depende de circunstancias involuntarias. Para los que no saben, filos es otra palabra del griego transliterado para describir el amor. Pero dice que filos depende de circunstancias involuntarias. Tiene que ver con voluntad más que con emoción. Ágape describe el amor incondicional de Dios por el mundo.
Aquí Pablo nos va a hablar de varios puntos que debe de tener el amor. Todo esto en relación con nuestro amor hacia Dios. O sea, amado hermano, que si decimos nosotros que amamos a Dios, debemos de amar a nuestro prójimo. Es así de simple, hermanos. Primera de Juan toca en estos puntos otra vez. Aquella persona que ama a Dios, pero detesta a la esposa de Jesús, no ama a Dios. Amén. Es importante que sepamos de que en nuestro amor hacia Dios, en varios versos lo menciona así, se muestra por nuestro servicio al prójimo. Hebreos también lo menciona así. Vayamos ahí, Hebreos, por favor. Mira conmigo lo que es, yo creo que es el capítulo 6 de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Mira lo que dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo se mostró ese amor? Dice aquí, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces aquí, Pablo, en Romanos, va a hablarnos de diferentes puntos de cómo se debe de ser, de ver el amor. ¿Cómo se debe de ver el amor? Miremos, por favor, esos puntos. En primer lugar, el amor debe de ser sincero, según el verso 9. Segundo, el amor debe de ser fraternal, según el verso 10. El tercero, el amor sirve a otros, según el verso 11. Cuarto punto, el amor es sufrido, según el verso 12. Quinto punto, el amor es compasivo, según el verso 13. Sexto punto, el amor busca el bien ajeno, según el verso 14. Séptimo punto, el amor es empático, según el verso 15. Octavo punto, el amor es pacífico, según el verso 18. Y noveno punto, el amor no es vengativo, según el verso 19. Hay una lista hermosa aquí que nosotros debemos de tener y considerar con respecto al amor. Y que todo esto está relacionado con nuestro servicio a Dios, con nuestra adoración a Dios y con nuestra relación a Dios. Ahora, estas palabras que usaron aquí, algunos en esta Biblia Plenitud mencionaron algunas otras palabras acerca del amor. El amor que estamos viendo acá es el amor ágape, pero no es la única palabra que describe amor en el Nuevo Testamento, sino que está esta otra palabra, filos, aparece 25 veces en el Nuevo Testamento. Eros también era otra palabra para describir amor, pero no aparece en la Biblia. Eros. Está esta otra palabra, estorge, que sí aparece 2 veces en la Biblia, pero la palabra que más aparece para describir amor es la palabra ágape. 140 veces, ya sea ágape o agapao. Y esta palabra describe el amor sacrificial, el amor por decisión, el amor que Dios mostró por la humanidad. Amén. Entonces aquí nos han hablado bastante que podemos nosotros aprender en estos primeros versículos del capítulo 12. Todo en relación. Pero vayamos ahora a ver la segunda parte, el capítulo 13, versículo 1, donde ahora nos muestran nuestra relación con las autoridades. Ahora, sabemos de que Pablo estaba consciente de todo lo que estaba pasando alrededor, pero mira lo que dice Pablo acerca de las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las autoridades que hay son constituidas por Dios. Así que el que se oponga a la autoridad, al ordenado por Dios se opone, y los que se opongan recibirán juicio. La primera palabra aquí que aparece es sométase.
Y a mí me llamó la atención el diccionario Vox. Significa, esta definición que da el diccionario Vox, dice, aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, también dice, no hay autoridad que no provenga de Dios. Y esto era algo que los judíos tenían un problema con este punto. Tú te recuerdas que inclusive los mismos discípulos de Jesús pensaban que Jesús venía a liberarlos del imperio romano. Venía él a pelear contra el imperio romano. Los mismos discípulos tenían esto en mente. Ya después, con el tiempo, comenzaron ellos a ver la enseñanza de Jesús y sacaron otras conclusiones, pero al principio no fue así. Ahora Pablo está diciendo, no hay autoridad que no provenga de Dios, y esto es algo muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque mira, por favor, el imperio romano gobernaba en ese entonces. En el año 49, el emperador Claudio saca a los judíos de Roma, como ya lo habíamos enseñado en las primeras clases. Y amado hermano, ellos tenían que estar sumisos a lo que la autoridad decía. Esto es lo que está enseñando Pablo aquí. En el año 64 al año 68, Nerón persigue a los cristianos. Esta carta se escribió en el año 56 aproximadamente, que era el tiempo donde Nerón ya estaba gobernando Roma. Unos años después, Nerón iba a perseguir a los cristianos con la persecución más violenta, tal vez, que hubo en ese entonces. Pero Pablo les está enseñando, ustedes deben de ser sometidos a todo el que ejerce autoridad. Y mira, amado hermano, es interesante todo lo que enseña aquí Pablo, porque dice, y las autoridades que hay son constituidas por Dios. Así que el que se oponga a la autoridad, al ordenado por Dios, se opone, y a los que se oponen recibirán juicio. Y es que este no es un nuevo tema, hermanos. Es más, uno de los temas, como ya lo vimos en uno de los cursos, uno de los temas principales del libro de Daniel es el reino del cielo gobierna sobre los reinos de la tierra. O el cielo gobierna sobre los reinos de la tierra. Ese es uno de los temas principales del libro de Daniel, que es el libro de los reinos. ¿Te recuerdas? Y amado hermano, nos enseña ese libro de que Dios pone y quita reyes. Dios hace lo que quiera hacer, hermanos. Y no hay nadie que le pueda decir nada. Este principio es lo mismo que está enseñando Daniel. Cuando hay una autoridad, es Dios el que la puso. Y mira, por favor, aquí, en la Reina Valera, dice, acarrean condenación para sí mismos, el oponernos nosotros a las autoridades. No están hablando solamente de las autoridades gubernamentales, sino también cualquier otro tipo de autoridad, como lo vamos a ver después. El contexto lo vamos a ver en un ratito. La Dios habla hoy, dice, los que se oponen serán castigados. La versión, la Biblia textual 4 dice, acarrean juicio para sí mismos. Entonces nos enseña Pablo acá, con respecto a las autoridades, no oponerse a ellas. Segundo, recuerda que es servidor de Dios. Verso 4. También el verso 5 nos dice que debemos de estar sujetos a las autoridades. Y el verso 7 se nos dice, que ese es el que quería leer, vayamos ahí a Romanos, capítulo 13, verso 7. Mira lo que se nos dice acá, que eso me interesa bastante. Por eso es de que yo sé que están hablando no solamente de las autoridades gubernamentales, que eso es lo que dicen los estudiosos, sino también están hablando de todo tipo de autoridad.
por el verso 7. ¿Qué dice ahí? Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Amén, el gobierno. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí debemos nosotros saber que esta es la voluntad de Dios. Que nosotros seamos sometidos a las autoridades. Qué interesante. Ahora, miremos la segunda parte. En esta segunda parte del capítulo 13, ahora va a cambiar un poquito porque se va a tratar de nuestra relación con el prójimo. Miremos lo que dice ahí el verso 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Démonos cuenta de algo aquí muy interesante. Pablo usa los últimos 5 mandamientos. De los 10 mandamientos, los últimos 5 están relacionados con el prójimo. Y menciona de que todos estos mandamientos, estos últimos 5, se resumen en una frase. Mira la frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante. Esos son los últimos 5 mandamientos resumidos en una frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso el próximo versículo, el versículo 10, menciona el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y entonces, miramos ahí de que está relacionado con la relación con el prójimo. Ahora Pablo se va a enfocar con nuestra relación con los de la iglesia. Ahí en el capítulo 14, versículo 1, comienza ahora este otro tema de mucha importancia, porque recordémonos que aquí, en esta iglesia, habían ciertos problemas, ¿verdad? Pero Pablo se está dirigiendo a una iglesia que tiene judíos y que tiene gentiles. Y mira lo que les enseña acerca de eso. Capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice, apoyen al que es débil en la fe, sin dudar en sus razonamientos. Porque hay quien cree que se puede comer de todo, pero el débil come verduras. Pero el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no censure al que come, porque Dios lo ha aceptado. Qué difícil la situación que se está viviendo en esta iglesia, en esta congregación. Es una situación de que Pablo está viendo estos problemas y los está atendiendo. Y en relación a esos problemas que se están dando en esa iglesia, son los temas que está hablando aquí Pablo en su epístola. Los temas de la comida y los temas de los días, de guardar los días y no guardar los días y todo eso, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero miremos aquí qué es lo que está hablando, porque el diccionario, el comentario bíblico de Matthew Henry dice esto al respecto de este verso. Dice, débil en la fe no significa aquí el que tiene una fe insegura o vacilante, sino que el cristiano sincero pero inmaduro, que carece de discernimiento suficiente en situaciones de carácter práctico. Ahora, ¿qué dice Pablo acerca del débil de la fe? En primer lugar, dice que el débil de la fe es aquel que duda sobre lo que come. También es aquel que todavía observa los días. Recordémonos que habían judíos ahí en esta iglesia. Y Matthew Henry nos está enseñando que es el cristiano inmaduro sin discernimiento, que le pone mucho énfasis a lo físico de lo que se hace, a lo que se practica
específicamente en lo que es relacionado a la comida y a los días. Pero Pablo nos da aquí unas recomendaciones y estas recomendaciones nos pueden servir a todos nosotros, inclusive a los que no estamos en la congregación atravesando por situaciones como las de esta iglesia. Por ejemplo, situaciones que nos van a ayudar. No seamos tropiezo para nadie. Capítulo 14, versículo 13. Vayamos ahí, por favor, rápidamente. Capítulo 14, versículo 13. Lo dice así. Te lo voy a poner en la versión, me gusta la Peshitta. Miremos cómo dice. Así que no nos juzguemos unos a otros, sino propónganse mejor esto: no poner tropiezo al hermano. Eso es algo que nos va a ayudar en todo tipo de problemas que se estén atravesando en la iglesia. No seamos tropiezo para nadie. Lo segundo que Pablo propone es esto: busquemos la paz y edificación. Versículo 19, 14, 19. Ahora, corramos tras la paz y tras la mutua edificación. En todo lo que estemos atravesando, tenemos que considerar siempre la paz y la edificación. Amén. También nos habla que no destruyamos la obra de Dios. Este es un punto muy importante. Miremos el verso 20. Dice, y no anulemos la obra de Dios. Me gusta otra versión como lo menciona. Vamos a ver la... vamos a ver, yo creo que esta. No destruyas, Nueva Biblia de las Américas. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber de que algunas de estas cosas no tienen suficiente peso, es lo que está diciendo Pablo, para que nosotros hagamos grandes problemas de ellos. Y que recordemos que esas cosas pueden destruir lo que ya Dios está construyendo. Y tenemos que estar conscientes acerca de eso. Estos son puntos de cómo debe de ser nuestra relación con los de la iglesia. Próximo punto de lo que Pablo habla. Soportemos a los débiles. Capítulo 15, versículo 1. Míralo conmigo. Dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y por último, Pablo habla acerca de tener un mismo sentir en el versículo 5. Entonces, amado hermano, tal vez nosotros no estamos lidiando con problemas de comida, ni de fechas, ni de días, pero lo que la Biblia está mencionando aquí, lo que Pablo nos está aconsejando aquí es, no seamos tropiezo para nadie. Busquemos la paz y edificación. No destruyamos la obra de Dios. Soportemos a los débiles y tengamos un mismo sentir. Y termina Pablo todo esto, toda esta sección que tiene que ver con nuestra relación con los de la iglesia, termina con este punto muy importante. Mira, por favor, el capítulo 16, versículo 17. Le ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y que dice, y dificultades, y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Y dice, apártense de ellos. Ahora, Pablo da muchas más recomendaciones. Miremos esas recomendaciones con respecto a los que causan las divisiones. La primera recomendación es cuídense de ellos. Tenemos que saber que hay infiltrados en las congregaciones y los vamos a reconocer por medio de sus frutos. Amén. Esas son personas que causan divisiones. Tenemos que estar conscientes y debemos, ¿qué dice aquí? Cuidarnos de ellos. Segundo punto que Pablo menciona es apártense de ellos. Amén. Y nos aclara, versículo 18, ellos no sirven al Señor.
Esto es muy importante, amado hermano. ¿Por qué? Porque a veces miramos a la gente muy activa y pensamos que todos estamos trabajando para el Señor, pero no nos equivoquemos. Ahí Pablo en el versículo 18 dice, ellos no están sirviendo al Señor. Amén. ¿Quiénes? Aquellos que causan divisiones. Pareciera como que, lo está haciendo por un bien, es que las cosas no están bien. No, pero démonos cuenta que aquí nos aclara Pablo, ellos no sirven al Señor. Punto número 4. Ellos engañan a los ingenuos. Ellos engañan a los ingenuos. Y dice que nosotros debemos de ser sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. O sea, tampoco se trata de nosotros actuar como ellos. Tenemos que cuidarnos de ellos, tenemos que apartarnos de ellos. Dos cosas muy importantes. Amén. Pero debemos de mantener nuestra sabiduría, ser sabios para con el bien e ingenuos para el mal. Entonces, y termina Pablo con el verso 20, hablando de ese mismo tema. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Y la carta termina, la epístola termina dando unos saludos y dando unas bendiciones. Ahora, quiero que pongas atención a uno de los puntos muy importantes. Aparece en el capítulo 16 y con esto terminamos. Es el saludo a los amigos de Pablo. El capítulo 16, versículo 22 nos dice que Pablo no escribió esta epístola. Que Pablo usó a una persona a la cual él le dictó la epístola. Ya mencionamos de que Pablo, al principio, que Pablo fue el autor de esta epístola, pero el que la escribió se llamaba Tercio. Mira por favor el verso 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahora, Pablo sí escribía algunas epístolas, pero en este caso, la de Romanos, él la dicta. Eso es lo que dicen los estudiosos. ¿Cómo sabemos que Pablo sí escribía algunas otras epístolas? Porque Gálatas, capítulo 6, versículo 11, nos menciona eso. Mirad con cuán grandes letras les escribo. Entonces, démonos cuenta que algunas de estas epístolas Pablo las está dictando y otras las está escribiendo con su propia mano. Amén. Amado hermano, hemos llegado al final de esta hermosa epístola, pero vamos a seguir en la próxima lección con la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero para la próxima lección. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.